Bueno, allora dico solo due cose, soprattutto per quelli che sono connessi, visto che qui siamo in pochi. E sono molto contento di avere qui Juan Francisco Ferrer, uno scrittore importante spagnolo che, come al solito il SIR ha fatto spesso, invita gli scrittori che sono importanti ma che spesso non sono stati ancora tradotti in italiano, e questo è il caso. Quindi speriamo che questo incontro possa essere di annuncio. Poi abbiamo colui che introduce lo scrittore, che è una vecchia conoscenza del SIR, perché praticamente è qui da quando c'è, cioè è venuto spesso da quando c'è il SIR, che è Miguel Gallego Roca, che insegna all'Università di Almeria, è un critico letterario, saggista, e che, essendo qualcuno che ha letto e conosce bene Juan Francisco, farà una introduzione in modo tale che così almeno il pubblico italiano, soprattutto il pubblico che poi, come spesso accade in questi casi, andrà a vedere, ad ascoltare la registrazione, è importante che si faccia un'idea dell'autore che oggi presentiamo qui. Bene, detto questo, vi ricordo di parlare sempre al microfono, perché sennò non possiamo registrare. Grazie. Allora, grazie Massimo. No, soltanto dire due parole sul Juan Francisco Ferrer, il romanziere, critico, professore che oggi parlerà su Cabrera Infante e anche sul romanzo, no? Un po' in generale. E Juan Francisco Ferrer è un romanziere molto, possiamo dire, significato nel romanzo spagnolo contemporaneo, particolare, singolare, no? Diciamo, non appartiene a nessuna corrente nazionale, possiamo dire. E le sue romanzi attraversano un mondo, come lui dice, no? Il mondo la nostra realtà, che è diventata quasi un mondo di fantascienza, no? Un mondo che praticamente si può spiegare con la fantascienza, con esperimenti, con situazioni anche esistenziali assolutamente del nostro secolo, no? XXI secolo, no? Allora, io posso parlare, o recommendo soprattutto tre romanzi, no? Providence, che è anche il romanzo che è prodotto della sua esperienza nordamericana, della sua esperienza negli Stati Uniti, no? Anche è stato professore dell'Università di Brown a Providence. E questo romanzo ha avuto una notorietà critica notabile, no? Dopo l'altro romanzo, forse il più importante, anche tradotto al francese, Carnevale, no? Che ha vinto un premio di romanzo molto importante in Spagna, il premio Herralde, no? Dell'editorial Anagrama del 2012. E l'ultimo romanzo, Rivoluzione, che è del 2019. Ci sono altri romanzi, ma queste sono le tre che io voglio segnare in questa presentazione, no? Dopo anche è un specialista, e questa è una particolarità che non è così facile trovare, è un specialista, un studioso della letteratura cinese, della letteratura orientale, no? Dell'antichità a oggi, no? Anche nel territorio del romanzo. Ebbe l'ultimo libro, che è questo che ho qua, Yin y Yang, il potere dell'Eros, e la letteratura di Oriente e Occidente, il potere dell'Eros nella letteratura di Oriente e Occidente, che è appena uscito, no? È anche là sarà Cabrera Infante, no? C'è un capitolo dedicato a Cabrera Infante come rappresentante di questo Eros in Occidente, no? E dopo un'altra raccolta di saggi titolata Mimesis e Simulacro, saggi sulla realtà, del Marquès de Sade a Davis Foster Wallace. Lui conosce abbastanza bene il romanzo nordamericano degli Stati Uniti, conosce anche il romanzo orientale, e per questo è un critico e un romanziere molto particolare nella scena spagnola
attuale. E dopo l'argomento di oggi, che sarà Cabrera Infante, che per lui lo dice che è lo scrittore più rivoluzionario del XX secolo in spagnolo, no? Lo scrittore più... Forse non è così noto, appartiene a una generazione che possiamo localizzarla nel boom del romanzo latinoamericano, è contemporaneo di tutti quelli, no? Carlos Fuentes, García Márquez, Julio Cortázar, appartiene, diciamo, a questa generazione, ma è un altro, diciamo, outsider, no? Anche perché la situazione di Cabrera Infante storicamente si spiega anche con la storia di Cuba, no? Con il castrismo e l'anticastrismo, con l'esilio anche della Cuba post-rivoluzionaria, no? La opera, diciamo, che sicuramente l'argomento del suo intervento è questa opera, Tres Tristes Tigres, tradotta in italiano, Tre Tristi Tigri, no? È un romanzo, diciamo, spettacolare nel senso linguistico, argomentale, e anche c'è Cuba, no? Come un riferimento, no? Ci sono tanti, ma non posso parlare adesso dell'opera di Cabrera Infante, perché anche lui parlerà un po' di questo, anche come critico cinematografico, no? Perché l'opera di Cabrera Infante è anche importante come critico cinematografico, no? Il genere, quasi costruisce un genere con la critica cinematografica, no? E niente, io credo che la cosa è cominciare, allora le cedo la parola. Anche ringrazio a tutti quelli che sono assenti nella sala ma presenti online. E, bueno, parliamo un po', eh? Sì? No, faccio io, lui parlerà in spagnolo e io a volte interrompo e faccio spiegazione, così. Allora, grazie, Juan Francisco, e poi... Grazie a tutte e a tutti, e grazie Máximo, grazie Michele. Bueno, yo voy a hablar en español, que es una lengua que también conviene internacionalizar. A veces tenemos la sensación de que el español es demasiado conocido, pero al final no lo es. Y es, yo creo que una ocasión interesante que Máximo me haya invitado a este seminario que él tiene sobre la novela, porque, por un lado, es el encuentro entre un novelista en activo español, pero no mucho, puesto que también, evidentemente, me reconozco en otras tradiciones internacionales mucho más que en la novela española, y por otro lado, evidentemente, un novelista español que va a hablar de un novelista cubano, o tampoco, puesto que, como todo el mundo sabe, Cabrera Infante, a partir de los años 80, tuvo la nacionalidad británica. Y como él decía, era el único escritor cubano que escribía en inglés y era el único escritor inglés que escribía en español. Y que hablaba además con acento cubano, con lo cual realmente se producía una de esas situaciones, bueno, de la que Trento sabe mucho, esas situaciones de fronteras, esas situaciones fronterizas, interculturales, transculturales, transversales, que son, yo creo que las más interesantes y las más fructíferas para la literatura, ¿no? Antes de nada, quería decir que también hay una pertinencia especial en la cuestión de plantear el título de mi conferencia, Quoderos Demonstrandum, que es un chiste, un juego de palabras debido al ingenio de Guillermo Cabrera Infante, que utiliza en su novela La Habana para un infante difunto, en una edición posterior, es decir, no es una frase que está en una edición inicial, no está en la edición original, está en una edición posterior, pero no importa porque es un brillante juego con el latín. Quoderos demonstrandum viene a decir de alguna forma que el eros al final tiene cosas que demostrar, tiene cosas que mostrar y que demostrar. Y esto dicho en la ciudad de Trento, donde nació, como sabéis, el dogma de la encarnación del verbo, es decir, del hecho, yo creo que único en la historia de cualquier cultura, que es cuando una religión afirma que su líder máximo, ¿no? Que su Mesías, en el fondo, vivió en carne y hueso y el verbo se hizo carne. Esa tradición que evidentemente para los que ya no somos los creyentes de entonces, como diría Neruda, sino que de alguna forma
nos reconocemos más, como Miguel y yo teníamos la oportunidad esta mañana haciendo un poco de turismo por la ciudad, nos reconocemos más en lo que son los conceptos y las puestas en escena, ¿no? Y las formas que en la sustancia de la creencia, evidentemente, es muy interesante. En Trento, por cierto, también nació la prohibición de tener relaciones y de casarse para los sacerdotes, lo cual yo creo que también engendró toda una serie de perversiones que podríamos seguir hasta hoy, con lo cual en Trento han nacido muchas cosas interesantes y algunas no tanto, ¿no? Bien, entonces aquí donde nació el dogma de la encarnación del verbo, se puede afirmar que la literatura, en definitiva, es un encuentro entre el verbo y el eros, ¿no? Entre el cuerpo y el lenguaje. ¿Por qué Cabrera Infante, evidentemente? Porque Cabrera Infante, en cierta forma, es, como ha dicho muy bien Miguel, el escritor en español más revolucionario del siglo XX. En él confluyen todas las tradiciones de la gran novela occidental y si hubiera podido ser también oriental, porque yo no hay clásico chino de la dinastía Qing, por ejemplo, o incluso de la modernidad o posmodernidad china que no pueda identificar con su proyecto literario. Por ejemplo, podríamos empezar o remontarnos a Rabelais. Rabelais es una de las líneas de las que arranca la literatura de Cabrera Infante. También Cervantes, también evidentemente Sterne en el siglo XVIII inglés, Tristan Shandy, ¿no? Esa obra fundamental. Pero también Lewis Carroll en el siglo XIX, ¿no? Que los dos libros de Alicia y otra parte de su obra y los juegos con la lógica y con el lenguaje también fueron fundamentales para Cabrera Infante. Lewis Carroll, famoso autor de las Alicias. Por tanto, Rabelais, Cervantes, Laurence Sterne, Lewis Carroll, pero no me olvido de James Joyce, que es probablemente el que también aglutina toda esa gran tradición a principios del siglo XX, en el periodo del modernismo, en el sentido pleno de la palabra. Pues Cabrera Infante también recoge esa herencia. Pero me gusta decir, puesto que estoy en Italia, aunque estoy en la Italia, digamos, más nórdica y más, de alguna forma, con relación con lo germánico, también he de decir que Cabrera Infante presumía de haber, sobre todo en Tres Tristes Tigri, de haber recuperado el satiricón de Petronio. De alguna forma se podría decir que Tres Tristes Tigres es el satiricón de la vida cubana, de la vida habanera, de la vida de La Habana, anterior evidentemente a la Revolución de Castro. Non so credo che si capisce abbastanza bene, no? Ma possiamo... sì, c'è qualcosa che non si capisce anche in casa? Qualcuno vuol dire qualcosa? No. No, allora credo che la questione fondamentale è questo rapporto tra corpo e linguaggio, no? L'origine nel romanzo europeo di questa combinazione tra il corpo e il linguaggio, la trasgressione anche, no? Che sta con il linguaggio e la concezione del corpo. Dopo lui ha parlato che Cabrera Infante è anche uno che ritiene tutta questa tradizione che viene da Cervantes, soprattutto de Petronio, no? Del Satiricon, no? De Cervantes, da Rabelais, da James Joyce, da Sterne, no? Da Sterne soprattutto, e dopo James Joyce. E Carroll, no? Lewis Carroll. No, io questo possiamo farlo così. E io soltanto dico, posso fare una domanda qui o fare un commentario. Tutti questi che stiamo parlando, anche Petronio, Cervantes forse il meno questionabile in questo senso, no? Soprattutto Joyce, Sterne, tutti questi appartengono a una tradizione che oggi sarebbe in una dudosa, no? Dubitativa, no? Ortodossia morale, no? Poi sarebbe una... E anche Cabrera Infante soprattutto, ¿no? Bueno, me faltaba, efectivamente, en una dudosa posición moral estamos todos los que de alguna forma seguimos practicando la literatura, siendo, por cierto, hombres, que es algo también importante, de sexo masculino. Pero falta uno, el más perverso de todos probablemente, que es Vladimir Nabokov, que es el autor de Lolita y que es también para Cabrera Infante un maestro. Es decir, muy probablemente Tres Tristes Tigres
no sería la novela que es, ni tampoco todo el proyecto literario que nace entonces en Cabrera Infante, sin la lectura de Lolita en inglés a finales de los años 50, en un ejemplar comprado por el propio Cabrera Infante, como le ha contado en más de un artículo, en una librería, una pequeña librería francesa que había en La Habana. Con lo cual, en ese sentido, se cierra el círculo. Empieza en Rabelais y termina en Nabokov, un círculo que pasa por Carroll, por Stern, por Cervantes, evidentemente. Pero que no se agota, porque lo que es importante, y es la dimensión que yo querría, y que es igual en italiano que en español, la dimensión que yo querría remarcar en Cabrera Infante, en la literatura de Cabrera Infante, es la parodia. La parodia. En mi opinión, a través de Cabrera Infante se podría formular una teoría sobre la cultura hispánica fundada en la parodia. La cultura hispánica parodió a la cultura italiana. No existiría ni el Renacimiento ni el Barroco español sin la parodia que habían hecho los escritores de la literatura italiana también. El siglo XVII español no sería lo que es, ni en pintura ni en literatura, si no hubiera existido la Italia del Renacimiento. Y a partir del siglo XVIII nos faltaron modelos que parodiar y nos buscamos a los franceses y empezamos a parodiar a los franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Previamente habíamos sido una gran parodia del mundo latino. Hispania había sido la gran parodia también del mundo latino. Con lo cual la parodia, que es algo que yo uso como Cabrera Infante, no como algo despectivo, algo despreciativo, no con desprecio, sino con enorme admiración y aprecio como un recurso literario, como un recurso creativo, por el cual se utilizan formas preexistentes para convertirlas en algo nuevo. Y esto es fundamental en un escritor que fue primero crítico de cine. Como comentaba Miguel en la presentación, Cabrera Infante, primero que nada, fue crítico de cine, ejerció como crítico de cine y, por tanto, como escritor debemos imaginarlo como alguien que recibió el impacto sensual, sensorial, sexual también, imaginativo, imaginario, de lo que salía, de lo que brotaba, de las imágenes que brotaban de la pantalla. Esas imágenes que brotaban de la pantalla, evidentemente, estaban compuestas fundamentalmente de luces y de sombras, pero también, evidentemente, de actores y actrices, personajes de un sexo o de otro, de aventuras, de trepidación, de todo tipo de emociones. Todo lo que fue el cine, lo digo ahora hablando con ironía para los millennials, lo que fue el cine en la primera mitad del siglo XX. Sì, sì. No, semplicemente sono due cose, no, che volevo sottolineare, no? Questa idea di che tutta la literatura spagnola, la cultura spagnola è una parodia, no? Diciamo bueno, anche l'Hispania come parodia del mondo latino, no? E che sempre la letteratura spagnola ha cercato oggetti a parodiare, no? E dopo questa situazione di Cabrera Infante, che tu dici che all'inizio è critico del cinema, no? E possiamo ricordare un po' perché nelle sue volumi, nelle opere complete, c'è un volume che soltanto sono critiche cinematografiche, no? Sono 3 volumi, credo ricordare, no? Uno che è un ufficio del XX secolo. Arcadia todas las noches. Arcadia tutti i notti, no? E cinema o Sardinia, che era quello che le diceva la mamma ogni volta se voleva mangiare qualcosa o andare al cinema, ¿no? Déjame que, exactamente. Pero en el caso de cine o sardina, por ejemplo, se ve muy claramente el concepto de la parodia. Es un conjunto de artículos que ha ido recopilando durante años, un conjunto de artículos o ensayos escritos sobre cine que publicó a mediados de los 90, finales de los 90, y que de alguna forma recopila muchos ensayos escritos con anterioridad. Pero el título fonéticamente alude a un libro de D.H. Lawrence que se llama Sea and Sardinia, es decir, el mar y Cerdeña, volviendo a la referencia italiana. Y entonces, Sea and Sardinia lo convierte él, es un libro sobre Cerdeña y sus particulares encantos, escrito por D.H. Lawrence, y lo convierte él en cine o sardina. Y yo me acuerdo que cuando lo conocí le pregunté de broma, digo, entonces Guillermo Cabrera Infante, cuando este libro se traduzca al catalán, podrías llamarlo cine o sardana, que sería evidentemente la forma más correcta de... Lo que pasa es que creo que él se le atragantó la sardana. Sí, no, la sardana è il ballo nazionale catalano. O sea que la fonética tiene límites, ya vemos que los juegos tienen sus límites, ¿no? Lo que quiero decir fundamentalmente, por tanto, es que parodia, sexo,
literatura, juego con el lenguaje, con la representación, con la ficción, son características propias de alguien que, como he dicho antes, es un jugador literario que recibe toda la herencia de la tradición, de las tradiciones, de las múltiples tradiciones literarias, las hace suyas y las transforma como un alquimista en literatura evidentemente nueva y sobre todo en literatura escrita en un territorio virgen como era la Cuba de los años 50, que es cuando ocurre Tres Tristes Tigres, la transforma en un territorio virgen que se hace literatura por primera vez de un modo, digámoslo así, espectacular, apoteósico, grandioso, como veremos luego, como si fuera en una pantalla de cine panorámica, en Technicolor y con sonido estéreo, ¿no? ¿Pero por qué decía que era importante el cine? Porque cuando él se enfrenta a la situación de tener que recoger sus críticas de cine a comienzos de los años 60 en un solo libro, él siente una enorme distancia respecto del crítico que él es, empieza a nacer el novelista que hay en él e inventa una ficción en torno al crítico. Y por tanto, la primera colección de cine que él publica con su nombre es una colección en la cual recoge las críticas que había publicado con un seudónimo, G. Caín, que en español es un juego de palabras. Evidentemente, Caín significa, evidentemente, es como sabéis, el asesino de Abel en la Biblia, en el Génesis, pero a su vez es un juego con las primeras sílabas de sus dos apellidos, K de Cabrera, In de Infante, y convierte, curiosamente, a este personaje, a G. Caín, en una ficción, en la ficción de un crítico cinematográfico. Y todo el libro, Un oficio del siglo XX, que es un libro, repito, que una parte recoge una parte de las críticas que él publicó en revistas cubanas de la época, de los años 50, pues evidentemente el resto es una invención, una ficción o una metaficción en torno a la figura de este crítico que él a su vez había inventado. A partir de eso, ya podemos decir que ha nacido el Cabrera Infante novelista. Ahí nace el Cabrera Infante novelista, de un oficio del siglo XX y del juego con la ficción y la metaficción que ya hay en un oficio del siglo XX, nace el Cabrera Infante novelista que luego se va a enfrentar en Tres Tristes Tigres a la forma novelística en su plenitud. Normalmente decimos, un novelista, se lo decía hoy a Máximo, es un creador de formas. Es un creador de formas literarias. No hay novelista. El novelista no es un narrador. Ahí se equivocan quienes creen que el modelo del novelista es el narrador puro, en el sentido más literal, más tradicional de la palabra. Como decía Benjamin, ¿no? Aquel famoso ensayo de Benjamin que tanto daño ha hecho a algunos lectores, no porque sea un mal ensayo, que es un ensayo estupendo, pero ha dado la idea de que el narrador del que habla Benjamin es el novelista. No, no, el novelista no es el narrador. El novelista no es ni siquiera un buen narrador. El novelista es un creador de formas narrativas al mismo nivel que un músico es un creador de sinfonías, de sonatas o de conciertos. Es decir, un creador de formas literarias o narrativas que evidentemente van mucho más allá del puro acto de contar. Credo che è chiaro, no? Non c'è... La poetica del sì. Sì, questo è adatto perfettamente in questo senso, no? Il romanziere non è un narratore, no? Va bene, ci può essere anche all'interno del romanzo, può essere il racconto, può essere ma non è detto che sia una condizione sine qua non del romanzo, no? Why not? Why not? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que Cabrera Infante, cuando empieza a escribir Tres Tigres, lo escribe, fijaos también, esto es original en su literatura, porque ha ocurrido la Revolución cubana. Supongo que más o menos todo el mundo puede tener en mente lo que significó la Revolución cubana a finales de los años 50, es decir, robar un territorio al Imperio Americano, robarle a Estados Unidos un territorio muy cercano para de alguna forma proyectarlo hacia la zona de dominio de la Unión Soviética, y de alguna forma es una burla y es un sarcasmo llevado a cabo contra los americanos en sus propias narices, como suele decirse. También contra el uso, vamos a decirlo claramente, prostitucional
que el mundo americano daba a la isla, ¿no? O sea que en ese sentido todos podemos ser revolucionarios si nos situamos en los años 50 y todos, evidentemente, somos contrarrevolucionarios si nos situamos en el periodo posterior, cuando vemos la evolución de la dictadura castrista, ¿no? Pero hay que entender, evidentemente, que Gabriel Infante fue revolucionario también. Él entendió el horror de la dictadura batistiana, él entendió la prostitución y la corrupción que introducía en la vida cubana la presencia de los americanos que utilizaban la isla para el juego, para la mafia, para los negocios más sucios y más turbios y para influir políticamente en las dictaduras existentes. Y entonces él participó de la revolución. Entonces él empieza a escribir Tres Tristes Tigres con la idea que no se llamaba así, ojo, no se llamaba así, se llamaba Vista del Amanecer en el Trópico, View of the Dawn in the Tropics. Se llama Vista del Amanecer en el Trópico en la primera versión, y era una celebración de la revolución. Era una novela escrita para plasmar en palabras, para plasmar en novela una visión determinada de lo que significaba la revolución y a su vez para hacer una revolución dentro de la literatura cubana que estuviera al servicio de la revolución. Sin embargo, por razones que no voy a extenderme porque son muy largas, pues Gabriel Infante se desengaña de la revolución, empieza a distanciarse, primero de un modo discreto, luego ya de un modo menos discreto. Lo envían a Bruselas como rappresentante cultural. Forse possiamo parlare un po' delle ragioni di questo distacco della rivoluzione, no? Soprattutto dell'episodio PM, dell'episodio di questo, no? Di questo corto. Il fratello di Gabriele Infante fa un film, sono 15 minuti, che rappresenta la vita notturna a La Habana, no? Che è una vita che non è rivoluzionaria, è una vita normale, no? Di musica, di ballo, di bari, di divertimento, ¿no? Y questo la rivoluzione non lo accetta, ¿no? Un po'. Sí. Bueno, la revolución quería demostrar que en Cuba ya no existía el ocio, la bohemia, el baile, la música, la vida nocturna. Eso ya no existía después de la revolución, porque esos eran elementos culturales que relacionaban a Cuba todavía con su pasado inmediato, con lo que algún escritor y algún cineasta había llamado el subdesarrollo, ¿no? ¿Os acordáis de la famosa película de Tomás Gutiérrez Alea, que estaba basada a su vez en una novela, Memorias del Subdesarrollo? Bueno, pues eso se asociaba con el subdesarrollo, es decir, una visión anterior a la revolución. Evidentemente, a raíz de eso, Gabriel Infante se va a Bruselas, como digo, y en Bruselas le ocurre algo muy significativo, es que muere su madre. Muere su madre, él está en Bruselas, y él vuelve a La Habana, después de 3 años de estar en Bruselas, vuelve a La Habana, y en La Habana, evidentemente, se encuentra una ciudad que ha mutado, que se ha transformado en una ciudad fantasma, en una ciudad que ya no es la Habana que él había conocido, esa Habana esplendorosa, que como él decía, era la gran capital de la Iberoamérica de los años 50, donde se instaló primero la televisión, donde evidentemente las calles estaban llenas de anuncios luminosos, ¿no? Y una vida nocturna absolutamente grandiosa. Esa Habana que a él lo había enamorado cuando había llegado a ella en los años 40, evidentemente esa Habana había desaparecido y se había convertido en una, como él dice, en una capital tercermundista. Es decir, en una parodia de sí misma, pero una parodia al servicio de la revolución castrista, es decir, una parodia donde encontrabas manchas de gasolina en el suelo, etc. Y entonces, después de vivir una aventura kafkiana en la isla en su regreso, él decide que ya no puede seguir escribiendo la novela Vista del Amanecer en el Trópico, ya no puede seguir escribiendo una novela que sea una representación simbólica de lo que ha significado la revolución para Cuba, y decide eliminar un montón de capítulos, muchos capítulos de la novela, y reescribir o reescribir algunos y escribir muchos nuevos. Y le cambia el título. A partir de ese momento, como él empieza a pensar que la historia no tiene sentido, que la historia es teatro del absurdo, evidentemente dice qué mejor nombre
qué mejor nombre para una novela que un trabalenguas español, ¿no? Que un juego de palabras donde nada signifique y donde todo sea fonética y donde en el fondo incluso la lengua tenga problemas para pronunciarla. Y es cuando inventa, se apropia del trabalenguas español Tres tristes tigres, que es tres tristes tigres en un trigal, y se apropia de ese trabalengua. A mí me parece uno de los actos ingeniosos de su carrera más brillantes. ¿Por qué? Porque ahí se estaba acercando a algo que algunos críticos han señalado, su relación con Marcel Duchamp, el artista Marcel Duchamp. Supongo que todos sabéis quién es Marcel Duchamp. En una época era un personaje sagrado, hoy en día quizás menos conocido, pero es el que inventó el ready-made, ¿no? El ready-made, que consistía en hacer obras de arte a partir de objetos que él iba encontrando, a veces ensamblaba o simplemente a veces extraía de su contexto y ya automáticamente los convertía en obras de arte, como aquel famoso urinario, no sé si habéis visto, el famoso WC, que en una exposición famosa de Nueva York causó un terrible escándalo porque de pronto un urinario se convertía en obra de arte. Gabriel Infante hace eso con el lenguaje, entonces se apropia de la frase Tres tristes tigres del trabalenguas y lo convierte en el título de su novela para expresar el absurdo de la historia, el absurdo de la pretensión humana de salir o escapar de la historia, ¿no? Y la novela Tres tristes tigres, por tanto, se enfrenta ahora a otro nuevo desafío. Ya está creada, ya está escrita, es una estructura de la que ahora tendré ocasión de comentar, pero se va a enfrentar a un doble problema. Por un lado, la versión anterior había ganado un premio importante en español, el premio Biblioteca Breve, que es un poco el premio que había lanzado al boom de la literatura, lo había ganado Vargas Llosa, lo ganaría también Carlos Fuentes. Pues la primera versión de Tres Tigres, titulada Visión del amanecer en el trópico, había ganado ese premio. Hay que decir que el editor era procrastrista, con lo cual evidentemente estaba muy contento de publicar esa edición de la novela. Pero Gabriel Infante la modificó. Después de haber ganado el premio, la cambió radicalmente, como os he dicho, para hacer de ella una novela verdaderamente revolucionaria. No revolucionaria en el sentido castrista, sino revolucionaria en el sentido de revolucionar el lenguaje, la forma de representación, incluso la visión de la vida humana que aparece en esa novela. Y el editor no estuvo contento, evidentemente. Pero, independientemente de que el editor no estuviera contento, lo importante es que Gabriel Infante se enfrentó a la censura franquista. Así que fijaos si esa novela está rodeada en su contexto de todo tipo de disputas políticas y de situaciones paradójicas relacionadas con lo político. Un huido del castrismo que gana un premio con una novela que reescribe para distanciarse del castrismo y sin embargo se va a enfrentar a otra de las dictaduras terribles de la época, que es el franquismo, la dictadura franquista. Su novela no supera la censura. No supera la censura. Y entonces, evidentemente, el editor le dice una de dos: o publicas esta novela en México y la puedes publicar entera, o si no, tienes que aceptar los cortes que te sugiere el censor. En un giro de humor inesperado, Gabriel Infante, muchos años después, como diría García Márquez, su gran enemigo, muchos años después, Gabriel Infante nos iba a contar que él consideró que su censor era un artista al mismo nivel que él. Era un artista al mismo nivel que él. Gabriel Infante publicó en 1978, con esto hago una pequeña digresión y doy un pequeño salto en el tiempo, publica un artículo donde revela todos los cortes que la censura le había obligado a hacer en su novela para poder ser publicada en España, en Barcelona, en 1967. Ese artículo, publicado una década después de haber publicado la novela, dejó a muchos lectores absolutamente perplejos. ¿Cómo la novela que hemos leído tenía cortes de censura y no nos hemos dado cuenta? ¿Dónde estaban esos cortes? Gabriel Infante hizo una cosa muy inteligente, que fue ir comentando su relación con los informes de censura y con las pretensiones del censor, e ir reproduciendo los fragmentos que se vio obligado a cortar. Evidentemente los fragmentos, os podéis imaginar, que eran un retrato, si ponéis esos fragmentos como él hizo en ese artículo, era un retrato de la ideología
del censor franquista, era un retrato del puritanismo del franquismo y era un retrato también del puritanismo, de alguna forma, del régimen y del catolicismo, de la ideología de extrema derecha, etc. Pero era un retrato también del propio Cabrera Infante, porque esos fragmentos revelaron algo que en la primera lectura de la novela nadie entendió o nadie supo ver. Muchas escenas cobraron un sentido nuevo gracias a esos fragmentos que se incorporaron. Con lo cual, como veis, es muy curiosa la historia de esta novela, porque si ya la novela en sí misma es probablemente una de las más grandes novelas escritas en español en el siglo XX, y lo repito, una de las más grandes novelas publicadas en español en el siglo XX, lo siento por quien no esté de acuerdo, además tiene toda esta historia detrás, el ser, repito, la obra de alguien que, huyendo del castrismo, escribe una novela para marcar todas las distancias posibles, culturales, intelectuales, políticas, poéticas, sexuales, con respecto al castrismo, pero también luego respecto del franquismo. Allora c'è... Deja un momento que termine una cosa. ¿A qué afectaban sobre todo los cortes de la censura? Al sexo. ¿Y en particular a qué? A escenas de exhibicionismo femenino y de interrelación de algunos de los protagonistas con mujeres, en las cuales los atributos sexuales de esas mujeres eran expuestos con una crudeza y una rotundidad que no eran habituales en la literatura escrita en español en los años 60. De hecho, aún hoy siguen siendo probablemente las escenas de representación del cuerpo femenino más gráficas que se han escrito incluso en el siglo XXI en español. Sì, allora con questa ultima, diciamo, con questo ultimo commentario ritorniamo all'inizio dell'intervento, no? Corpo e linguaggio, no? Nel romanzo, nel senso che anche Cabrera Infante con Tres Tristes Tigres, diciamo, come possiamo dirlo, no? Con l'arte del romanzo fuggi della storia, fuggi della rivoluzione, costruisci un'altra realtà, no? Diciamo che non è quella della storia, quella della rivoluzione, e c'è la rivoluzione artistica, c'è la rivoluzione del romanzo, c'è la storia che c'è nel romanzo che non c'è nella realtà, no? Allora è una forma di inconformismo, no? Assolutamente, con tutto quello che le ha toccato vivere, no? Diciamo, no, è un po' come il scherzo, no? della storia, no? Come lo scherzo di quello che La Habana diventa tra pochi anni in un posto d'inferno, un posto di incubo, no? Parlava lui di che gli abitanti erano come zombie, no? Da una decada è diventato così. E questa cosa della censura, no? È molto interessante questo, no? È un romanzo che va del castrismo, che si inizia con il castrismo, con la rivoluzione cubana, che diventa anticastrista, un romanzo che diventa in questi anni anticastrista, antirevoluzionario, rivoluzionario in un altro senso, e dopo deve avere conti con un'altra dittatura che è la dittatura spagnola, no? E soprattutto una dittatura molto, nella censura molto, diciamo, ossessionata con il sesso, ossessionata con il corpo, no? E anche ritorniamo a Trento, no? Ritorniamo al concilio trentino, no? Esatto. Pertanto, Cabrera Infante è un scrittore veramente heterodosso e veramente revolucionario. No es un escritor falsamente o impostadamente heterodoxo, porque no lo busca, lo consigue, y no es un escritor falsamente o convencionalmente revolucionario, porque lo es en lo que hace, no en lo que dice o no en lo que imposta o simula, ¿no? Es muy importante eso. Pero si os dais cuenta, no es una casualidad que el censor haya atacado Tres Tristes Tigres como si fuera un cuerpo para mutilarlo. No es casualidad. Porque en ese libro, por eso he citado el Satiricón, pero también podría haber citado a otros poetas romanos de la decadencia que gustaban mucho a Cabrera Infante también, él rinde homenaje, de alguna forma, al eros pagano. Él, de alguna forma, transmite a la vida bohemia, a la vida nocturna de La Habana de su tiempo, él le transmite una sensualidad y una sexualidad que, por supuesto, que en parte proceden de la propia cultura cubana, mestiza
por ejemplo, evidentemente de África, con la presencia africana muy poderosa en la música y también en los cuerpos, ¿no? Y en los bailes. De hecho, en la novela uno de los grandes protagonistas es una cantante mulata cubana, la Estrella, ¿no? Luego hablaré de ella. Pero lo que quiero decir es que él, en esa novela, además de huir de la revolución, se enfrenta al censor porque él ha reivindicado el eros pagano de los cuerpos, de la música, del sexo, de la sensualidad y de la vida en el sentido dionisíaco de la palabra, ¿no? Y es curioso que eso ocurra no en España, no en Italia, no en Francia, ocurre en Cuba, con una novela que la escribe un exiliado y se publica en España. Ojo, la novela se publica en la España de Franco, tampoco hay que olvidarlo. Entonces, este lado de la decadencia romana, del eros pagano, son muy importantes en la novela. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que en el fondo, Tres y Tigres es una gran forma novelística que tiene en su interior un crisol, una mezcla, una combinación de tradiciones, pero no todas son literarias. El cine también es muy importante, y en particular el cine italiano. Aunque parezca mentira, porque normalmente a Cabrera Infante se le clasifica por haber sido, y haberlo sido hasta el final de sus días, un gran defensor del cine de Hollywood, sin embargo, él fue, en su etapa de crítico y también después, un gran admirador de cineastas como Federico Fellini. El gran Federico Fellini, al que Kundera, por cierto, adora también. Y no se podría entender Tres Tigres, repito, no ya sin el eros pagano o la sensualidad de la decadencia o el brío dionisíaco de la música, sino tampoco sin que Cabrera Infante en el año 60, poco antes de haberse puesto a escribir esta novela, hubiera podido ver en un cine parisino nada más y nada menos que la Dolce Vita. La Dolce Vita, una película que probablemente hoy para muchos está surannée o surpassée, dirían los franceses. Yo creo que no, yo la adoro. Pero, es decir, imaginaos lo que fue la Dolce Vita saliendo de una pantalla en el año 60 como diagnóstico de la decadencia de una cultura occidental, no solo italiana, en aquel momento, entre la tecnocracia y el espectáculo, ¿no? Y Cabrera Infante vio la Dolce Vita. Y eso hace que Tres Tigres tenga algunos rasgos en común con la Dolce Vita. Uno de ellos aparece nada más empezar la novela. La novela no empieza con un érase una vez, ni siquiera con en un lugar de la Mancha, no. La novela empieza, para mostrar que es una polifonía, empieza con la voz de un maestro de ceremonias en el cabaret Tropicana que nos va a presentar el espectáculo que viene a continuación, como si fuera una representación feliniana, en un circo, en este caso en un cabaret habanero, ¿no? El famoso cabaret Tropicana. Ladies and gentlemen, ¿no? Exactamente. Y él empieza, la voz del maestro de ceremonias empieza a presentar el espectáculo, viene a continuación, y a su vez a saludar al público presente en la sala. Ese público presente en la sala, que el maestro de ceremonias nombra por sus apellidos, es en gran parte el casting de la novela. Muchos de los personajes que van a aparecer en la novela están sentados en el show, delante del espectáculo, en el cabaret, cuando va a empezar la novela. Con lo cual podemos entender que ese es el momento en que se alza el telón, empieza el espectáculo, empieza el show. Imaginaos, yo llevo 40 años reivindicando esta novela para que alguien la lea, y normalmente todo el mundo olvida esa escena y pasa directamente a empezar a leer los siguientes capítulos, con lo cual no ha entendido nada. Pero no ves que es un espectáculo, no ves que es un show, no ves que es una puesta, un mise en scène, como dirían los parisinos. Fíjate bien y verás que, por tanto, a partir de ese momento no puedes leer esa novela de un modo convencional. Tienes que empezar a comprender que todo eso es una representación de la representación. Lo cual, evidentemente, dicho todo lo que he dicho con anterioridad, demuestra que Cabrera Infante hacía la revolución contra la revolución, eligiendo a La Habana y a la Cuba paganas, es decir, a la Cuba y a La Habana anteriores a la revolución, como modelo de representación.
No quiere decir con eso que la novela no tenga o contenga alguna crítica a esa Habana precastrista. La tiene, no voy a entrar en detalles, pero la tiene. Pero Cabrera Infante va más allá. No se trata de ser castrista o anticastrista, se trata de ser un desengañado de la historia, un desengañado de la política, que sin embargo no deja de creer en los cuerpos, en la belleza de los cuerpos, en el atractivo de los cuerpos, en la sensualidad de los cuerpos y en los juegos a los que los cuerpos pueden entregarse para darse placer mutuamente. De eso está llena la novela. Y todos los juegos de palabras de Cabrera Infante, todos los intentos que él hace con el lenguaje, es para intentar ser fiel a esos juegos y a todo lo que significan esos juegos. La novela es polifónica, lo he dicho antes, por tanto la primera voz que oímos es la del maestro de ceremonias, pero después vamos a oír la voz de casi todos los personajes de la novela, con lo cual es una novela también singular, original en ese sentido, porque los propios personajes de la novela se convierten en narradores o en escritores dentro de la propia novela. Con lo cual no es una novela contada por un narrador ajeno a ese mundo, no es un narrador extraño, extradiegético, ¿no?, como dirían los parisinos, sino es un narrador. Todos los narradores están implicados en las historias que se cuentan sobre esa Habana bohemia, nocturna, sensual y sexual, musical, que es la que fundamentalmente aparece a través de sus páginas. Cualquiera que lea esa novela, y eso lo he comprobado también a lo largo de los años, sabe que de sus páginas resucita una Habana que a lo mejor puedes encontrar, si la visitas hoy en día todavía en parte, puedes encontrar en parte, pero ya no es más que una parodia de lo que fue, no es más que un espectro, un fantasma de la gran Habana que fue. Uno de los capítulos más famosos, como os decía, se refiere a esta cantante cubana llamada La Estrella, que es una cantante evidentemente hiperbólica, está basada en una cantante real, pero a mí no me interesa tanto lo real, me interesa lo ficcional en este caso, y evidentemente, aunque es una cantante real, lo que se puede entender es que lo que ha hecho Cabrera Infante con ella es convertirla en un personaje mitológico. Es una cantante que convierte casi cada acto en un cabaret, en un acto sadomasoquista. Se desgarra, su carne enorme se desgarra cuando canta y transmite ese desgarro de un modo poderoso a todos los que la escuchan, contaminando de alguna forma a sus oyentes con sus formas y con su estilo y su sensualidad desenfrenada. Hay quien ha visto en ella proyectarse el fantasma de la madre. Yo no voy a hablar de eso, pero evidentemente podría estar ahí, en esa giganta, en esa cantante gigantesca, feliniana también en un sentido, evidentemente, podría estar la madre, ¿no? Pero hay otra cosa originalísima para ser una novela escrita en español, pero en general yo creo originalísima para ser una novela publicada en Europa en los años 60, finales de los 60. Hay que decir que la novela se publicó rápidamente al francés, se publicó rápidamente al inglés. Por tanto, es una novela que empezó a difundirse casi a lo largo de los 70, empezó a difundirse con bastante facilidad, ¿no? Y tuvo en ese sentido una gran recepción. Pero hay algo que la convierte en excepcional en el panorama de los años 60, es el modo que incorpora algo que curiosamente venía más de Estados Unidos y de la cultura del rock o del pop de los Estados Unidos, que es la motorización, es decir, la presencia del automóvil, las posibilidades que el automóvil prestaba a la ficción. Cabrera Infante, de alguna forma, había leído a Kerouac, evidentemente, del que venimos de celebrar el centenario, como sabéis. Había leído a Kerouac, había leído On the Road, pero también participaba de toda esa poesía beat en torno a la máquina, a la moto, al coche, en definitiva, a la forma de recorrer el espacio montado en un vehículo motorizado. Y la última parte de la novela, que es la que añadió, una de las que añadió al salir de Cuba, se llama bachata. Bachata, dicho así, es una palabra cubana, bueno, una palabra hispana que significa algo así como juerga tropical. Es decir, bachata es como una fiesta, una juerga, un party, diríamos en inglés, un party en el sentido popular, caribeño, tropical, ¿no? Porque no hay que olvidar este lado caribeño también de la novela. Pero él también lo convierte, bachata,
lo convierte, como no podía ser de otro modo, en un homenaje a Bach, a Johann Sebastian Bach. Porque de alguna forma él considera que su novela tiene algo del arte de la fuga, nunca mejor dicho, tiene algo de ese arte de la fuga del que Bach, con el que Bach había hecho una de sus composiciones más virtuosas, ¿no? Y en ese sentido Gabriel Infante reivindicaba ahí también, como veis, una tradición musical con la que se identificaba sobre todo lo que es el lado de ejercicio estilístico, de ejercicio formal y de construcción de una forma que en definitiva no deja de recordarnos todo el tiempo que es una forma, ¿no? Y eso yo creo que era importante. Pero en esa bachata, que dura toda una noche, dos amigos se pasean por toda La Habana en coche, encontrando todo tipo de personajes, mujeres, hombres, etcétera, despidiéndose de la juventud, despidiéndose casi el uno del otro, enfrentándose al problema del compromiso, ¿debo o no debo apoyar la revolución de Castro? Y por otro lado, enfrentándose a una cosa mucho más prosaica y menos poética o menos política, que es simplemente que uno de ellos se va a casar con la que fue la novia de otro. Y eso, hay uno que se pasa todo el capítulo preguntándose en qué momento le diría que me voy a casar con Laura Díaz, ¿no? Ese es el subtexto, si queréis, pero la bachata se construye como un recorrido en coche de una punta a la otra, es un viaje turístico realmente, como si fuera On the Road o como si fuera cualquier otra película, una road movie, que por cierto Gabriel Infante fue el guionista de una famosísima road movie de culto llamada Vanishing Point, no sé cómo se llamó en italiano, en español la llamaron Punto Límite Cero, no sé si en italiano se llama Punto Límite Cero o algo así, puede ser, no sé, Vanishing Point en inglés. Una película de culto, es una película de culto, una road movie de los años 70, que él, para la cual él escribió el guión y estuvo en Hollywood preparando el rodaje y todo esto, y se llevó una gran decepción, pero lo fundamental es que ya esa sensibilidad, esa nueva sensibilidad relacionada con el coche, muy propia de la segunda mitad del siglo XX, evidentemente ya aparece en esta novela. Y en esa, yo para terminar hablando de esta novela, hay un aspecto de esta novela que a mí me divierte mucho y que nunca se ha comentado bastante, que es una conexión que se establece en un momento determinado entre lo que es el libertinaje francés y, curiosamente, el cine de terror, el cine de género de terror norteamericano. En esa bachata hay un momento en el cual uno de los personajes, son dos personajes, uno se llama Silvestre y el otro se llama Arsenio, en el cual Silvestre, que es un cinéfilo y un crítico de cine, se queda mirando en ese bar una raya marina. No sé cómo se dice en italiano, es una raya marina, es un pez raya que está en un acuario y se queda viéndolo. El pez aletea las aguas, ¿no? Con esa forma de manto, ¿no? Ese manto que tiene. Y curiosamente, el personaje ve proyectado en esa raya a Bela Lugosi, es decir, a Drácula. Dice, esta raya me recuerda a Bela Lugosi, me recuerda a Drácula. Y empieza a evocar en su memoria, es una especie de epifanía, empieza a evocar en su memoria los recuerdos que él tiene de Drácula, de las películas de Drácula que había visto de los años 30, ¿no? Y evocando a Drácula, de pronto llega ese momento sublime en el cual, hablando de Drácula, llega a hablar, y lo leo literalmente para que no haya error, del abuelo divino, el abuelo divino puesto con mayúsculas, sentado, enorme y fofo y ávido, comiendo rositas de hígado y bebiendo sangría en su luneta con clavos del cine Charenton. Esto, evidentemente, en español es más difícil, en italiano es más difícil de decir, pero lo fundamental, el abuelo divino no es otro que el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, en italiano, ¿cómo decís? Sade, muy bien. Pues es el Marqués de Sade. Y ese Marqués de Sade, de pronto, Gabriel Infante, evocando a Drácula, lo evoca como el abuelo de Drácula. Fijaos qué ironía tan grande. O sea, el abuelo de Drácula es el Marqués de Sade, pero el Marqués de Sade aparece sentado en un cine en Charenton. Ya sabéis que el Marqués de Sade estuvo encerrado en el famoso manicomio Charenton, donde además organizaba sesiones de teatro con los locos, representaba incluso, bueno, la obra de Peter Weiss, ¿no? De Peter Weiss, Marat Sade, evidentemente se ve claramente que representa incluso la escena del asesinato, ¿no? Por Charlotte Corday de Marat, ¿no? Bueno, entonces de pronto él ve la epifanía, repito, de la raya a Drácula y de Drácula al abuelo de Drácula, que es el Marqués de Sade. Y entonces de pronto vemos a Sade como el gran espectador del cine de terror, ese que disfruta viendo en el cine actos de crueldad, ¿no? Y en lugar de un teatro tiene un cine en el cual se proyectan, evidentemente, ese tipo de
fantasías, ¿no? Sadomasoquistas o crueles, o como queréis llamarlo. Pero inmediatamente pasa de Drácula y el abuelo divino a empezar a acordarse de las mujeres y de la metamorfosis de las mujeres. Mujeres lobo, mujeres pantera, que también han poblado el cine. Y de pronto pasamos del sadismo al masoquismo. Del sadismo de Drácula, que sangra a sus víctimas, al masoquismo del espectador, que es el personaje, que es Cabrera Infante también, que es Silvestre, en el cine viendo espectáculos que le hacen sentir terror, que le hacen sentir miedo. Entonces, ese hilo entre el cine de Hollywood, el Marqués de Sade, Drácula, el Marqués de Sade, el sadismo, el masoquismo, el placer y el miedo, aparecen de pronto ahí como diciendo, pero esto es digno de un ensayo académico, esta reflexión sobre cómo funcionan los mecanismos de representación del cine de género en la conciencia o en el imaginario del espectador, parece un ensayo académico, pero desgraciadamente no hay ningún académico que se le haya ocurrido antes. Pero ojo, tú dices, ¿para qué sirve esto en la novela? Pues sirve para una cosa fundamental. Cabrera Infante durante mucho tiempo nos dijo, no se compliquen, la novela es un laberinto, pero el hilo de Ariadna de la novela, el hilo de Ariadna del laberinto se llama Cherchez la femme. Cherchez la femme. Pues la femme, en este caso, la donna, es una mulata que curiosamente, si sabemos leer la novela, veremos apareciendo ocasionalmente de principio a fin, progresivamente envejeciendo, progresivamente corrompiéndose, progresivamente enfermando y por tanto deteriorándose, siendo una imagen viva de lo que es una chica joven de pueblo convertida en una especie de espantajo, una especie de monstruo de la noche habanera. Y ese monstruo de la noche habanera, esta mujer pantera, es esta mulata llamada Magalena, con la cual este mismo personaje que ha visto la raya, que ha pensado en Drácula y que ha pensado en Sade, es decir, Silvestre, va a tener un encuentro sexual. Poderosísimo encuentro sexual, donde él también pasa de ser el vampiro del cuello de ella y de sus pechos a ser vampirizado, o mejor dicho, desgarrado por las uñas de pantera de ella. El censor franquista se cebó con esta escena, con lo cual durante muchos años los lectores no pudimos leer ese fragmento que era esencial, porque chercher la femme significaba trouver cette femme, pas autre, celle-là. Es decir, la mujer pantera era Magalena Cruz, mujer lobo o mujer pantera, que espera al espectador, ¿no?, en la realidad de la noche para ser devorada o devorarlo. A mí me parece una cosa fundamental de la novela entender que este Eros en la novela evidentemente está representado también por algunos peligros que vienen del cine y algunos terrores o temores que vienen del cine. ¿Puedo hablar de la siguiente novela rápidamente? Sí, bueno. ¿Hablar de la segunda novela de Cabrera Infante, importante? ¿Da tiempo en 5 minutos? Sí. Bien. Claro, Tres Tristes Tigres es una grandísima novela, es una gran construcción narrativa, como os he enseñado, es un prodigio literario que cualquiera que quiera escribir novela tendría que aprender lo que es una novela, mirando no ya solo el texto, sino también la construcción del texto, el laberinto, como les decía. Pero Cabrera Infante no se paró ahí. En el año 79, 1979, en la España democrática, publica la que para algunos es su obra maestra, digamos, sin exagerar, que podría ser considerada su segunda obra maestra, que se llama La Habana para un infante difunto. La Habana per un infante difunto. Jugando con el famoso título de Ravel, ¿no? La Pavane pour un enfant défunt. El juego ya está, la parodia ya está en el título, pero si os dais cuenta en el título ya hay uno de sus apellidos, Infante, Infante, difunto. Con lo cual hay un juego del propio escritor con su propio nombre propio, con su propio nombre, su propio apellido, y señalándose como difunto, como diciendo, bueno, es la Habana de ese infante que fui y ya no existe, ya no es.
Pero ¿de dónde surge rápidamente, lo cuento, esta novela? Surge de una cosa muy sencilla. En España, muerto el dictador, los kioscos, los cines, los teatros se llenaron de mujeres desnudas. Estaba pasando lo mismo en Italia, no nos engañemos, ¿eh? Todos hemos visto las comedias sexuales italianas. Sí, en Italia antes, claro. Digo, estaba pasando en Italia y se contagió. Y efectivamente, como tú has dicho, ves tú cómo parodiamos, ¿eh? Está interesante eso. Fue antes. Sí, pero empezó en los 70, ¿no? Y en España empezó en los 70 también, a la muerte del dictador, ¿no? Entonces, Cabrero Infante, de pronto, que había vivido en Madrid y había visto un Madrid que, como él decía, era un patio de monjas, de pronto descubre que Madrid se ha convertido en un lugar hipersexuado, sexy, erotizado. Las mujeres van por la calle enseñando todo lo que tienen en el pecho, como él decía, con camisolas transparentes, por cierto, de alta costura francesa. Y él dijo, esto ha cambiado, esto es maravilloso, esta España no es la España que yo conocí, esto era un patio de un convento y ahora se ha convertido en un burdel, ¿no? Él estaba muy sorprendido. Y tuvo la suerte de que una revista pornográfica, bueno, softcore realmente, de desnudos femeninos, pero con contenidos un poco imitando el modelo Playboy, con contenidos también literarios o políticos, como era muy típico de la época, pues le pidió que escribiera un relato biográfico, ¿no? Y entonces le escribió un primer relato biográfico que se llamó Mi último fracaso, donde hablaba de sus relaciones con una... No, perdón, primero escribió un relato que se llamaba La Plus que Lente, exactamente, contando unas historias más o menos platónicas, fallidas, un poco nanistas, con una niña bien llamada Katia Bencomo. Vale, pues ese relato funcionó muy bien en la revista se llama Flashman, en el año 76, y entonces se la publicaron y le pidieron más. Y él escribió un segundo relato, que era el que yo comentaba, Mi último fracaso, donde hablaba de su relación con dos prostitutas cuando tenía 18 años en La Habana de los años 40. Y fue también un éxito enorme, gustó mucho a los editores y dijeron, vamos a publicarte todo lo que nos mandes así y si quieres puedes hacer tu vida entera, te la vamos a seguir publicando en la revista. Pero la mujer de Guillermo, Miriam Gómez, que además de ser una gran mujer, era una mujer muy inteligente, a veces más inteligente incluso que el escritor, le dijo, pero tú eres tonto, tú con eso tienes que hacer una novela, no le des más relatos a estos que se están aprovechando de ti, haz una novela con esto. Y él dijo, ¿tú crees? En acento cubano, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo creo. Haz una novela con eso. Y entonces Guillermo Cabrero Infante decidió que a partir de esos dos relatos se podía empezar a reconstruir su propia biografía erótica y convertirla no en una memoria, sino realmente en una transfiguración, en una ficción sobre su propia vida y sobre su propia relación con algunas mujeres. Una celebración también de lo femenino, del eterno femenino, esa eterna obsesión de su vida. Pero lo que es interesante aquí es darse cuenta de que la novela sí que empieza engañando al lector, porque la novela empiezas a leerla y parece que está contando su vida. Y dices, uy, qué bien la cuenta, pero es su vida en el fondo, está contando su vida, está contando las mujeres que conoció donde se fue a vivir, las mujeres que se encontraba en los cines, las mujeres con las que tenía relaciones en los cines o fuera de los cines. Vas viendo un personaje que va creciendo en los años de la adolescencia, de la infancia a la adolescencia y luego la primera juventud, vas viéndolo crecer en relación con esas mujeres. Incluso una de ellas, la última, es una mujer que le falta un pecho y sin embargo él estaba convencido al principio de que era una de las mujeres con más pechos que había visto en su vida y luego resultaba que efectivamente estaba mutilada por un incendio, ¿no? Con lo cual él ya ahí sintió y sin embargo adoró ese, como él lo llamaba, ese no pecho, ¿no? Es una novela que él escribe, como él dice, contra la censura franquista. La censura había querido eliminar todos los pechos femeninos de Tres Tristes Tigres y él dice en esta novela van a caber todos los pechos que haga falta. Él lo dice con una palabra española muy gráfica, que es esta novela va a incluir todas las tetas que puedan caber en ella. Es una provocación porque en realidad en esta novela hay menos tetas que en Tres Tristes Tigres, pero con todo y con eso aparecen también y evidentemente son adoradas o idolatradas como era muy propio de la época, ¿no? Y de aquella cultura entre exhibicionismo y onanismo, etcétera. Bien. Pero repito que es una novela que parece una memoria, y con esto voy terminando, parece una memoria, pero el último capítulo, que se llama Función Continua, es el epílogo, de pronto rompe totalmente las categorías de la lectura. Porque en ese epílogo, una vez que ha repasado a todas las mujeres con las que más o menos tuvo relación hasta sus 21 años, de pronto nos cuenta cómo ve a una mujer
a la que había visto en uno de los capítulos anteriores, uno de los capítulos iniciales, había visto tumbada desnuda a través de la ventana de un hotel. Él estaba en su terraza, en su tejado, estaba curándose de unas fiebres que tenía, y de pronto ve en acto de voyerismo, que también es otra tendencia muy marcada de Guillermo Cabrera Infante, el voyerismo literario, y real también, para que vamos a engañarnos. Entonces él ve a una mujer desnuda que le parece el arquetipo, el paradigma de lo femenino, tal como él, en su deseo, en su fantasía feliniana, de alguna forma, en su grotesca fantasmagoría erótica, ve, ¿no? Es una mujer con el pelo como Marilyn, yodado, la piel como si también estuviera evidentemente amarilla, por bronceada. Y esa mujer a la que ve en horizontal, en ese momento, según él, la vuelve a ver muchos años después entrando a un cine. Repito, ya estamos en el capítulo Función Continua, que es el que cierra la novela. Esa mujer, que es un fantasma, él la ve entrando en un cine. Y decimos, aquí se va a repetir una escena que hemos visto muchas veces en esta novela, que es él entrando detrás de una mujer en el cine para intentar, evidentemente, acariciarla, en fin, tener relaciones con ella. Y efectivamente así ocurre. Ella entra en el cine y él entra detrás. Recuerda un poco, si os fijáis, a Amarcord. Hay una escena de Amarcord que es un poco así, el cine vacío, la mujer espectacular sentada allí esperando que el adolescente venga y la toque, ¿no? ¿Os acordáis de esta escena maravillosa donde está Magali Noel, por cierto, que es una de las grandes actrices felinianas, ¿no? Una de las encarnaciones del erotismo y de la sensualidad felinianas, ¿no? Pues también aquí, evidentemente, porque Cabrera Infante tiene mucho en común con Fellini, de alguna forma, también en esta escena hay algo de Amarcord en ese sentido, pero la historia va más allá. Él se sienta a su lado, la mujer lo mira, le sonríe, él le sonríe, empieza a acariciar a la mujer se deja, incluso cuando se acerca hacia el sexo de ella, ella se abre de piernas, cosa que a él le sorprende. Parece una mujer propicia, una mujer fácil, una mujer que evidentemente no se va a resistir, no va a decir que no, y de pronto el narrador, que es evidentemente un doble de Cabrera Infante, nos revela que de pronto ha perdido los anillos, tocando a la señora, ha perdido los anillos dentro. Y también luego evidentemente pierde los gemelos dentro del sexo de la señora. Y entonces le pide a la señora permiso para buscar en su sexo los anillos y los gemelos que ha perdido allí, y luego también el reloj, lo va perdiendo todo. El reloj que le había regalado su padre, también lo perdió. Imaginaos el símbolo, ¿no? Freudiano. Entonces le pide a la señora que le deje entrar ahí. Entonces la señora pone, imaginaos la escena grotesca como pocas, pone las piernas sobre esos brazos que vais en los sillones, los pone para abrirse como si estuviera en un parto, como si estuviera a punto de parir. Es una escena totalmente rabelesiana. ¿Entendéis ahora la conexión con Rabelais? Con Rabelais. Y entonces él empieza a buscar, lo primero que mete es la cabeza, mete la cabeza dentro. En un momento determinado la saca y ve la pantalla desde abajo y la ve a ella como mirando la pantalla todo el tiempo, ¿no? Mete la cabeza y se da cuenta que sigue sin encontrar. Mete los brazos, no encuentra nada y al final se mete todo entero. Es como un dibujo animado. Realmente, si lo pensáis, parece un dibujo animado de un cómic, por ejemplo, de Robert Crumb, ¿no? Perfectamente imaginaríamos que sea un dibujo animado dibujado por Robert Crumb, ¿no? Un grotesco, obsceno. Y él entra a fondo en la vagina de esta mujer, llega hasta el útero y ahí descubre, bueno, aquello es inmenso, es como una gruta gigantesca. Y Cabrera Infante tiene el golpe de ingenio, como os decía antes, la parodia, pero también el ready-made, de coger fragmentos del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Nada menos que el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Entonces, de pronto el personaje, perdido en aquella vagina inmensa, perdido en aquel útero infinito, encuentra un librito que es como un diario de a bordo, y empieza a leerlo. Y el diario de a bordo son los fragmentos del viaje al centro de la Tierra donde recorren la laguna vaporosa, no sé si acordáis la escena, en la laguna en el centro, que encuentran en el centro de la Tierra, donde hay incluso un monstruo navegando por ahí, surcando. Y él lee ese librito mientras está allí, sin haber encontrado lo que ha perdido, pero él perdido él mismo enteramente, ¿no? Fijaos que en esos fragmentos aparece un extraño monstruo que es peor que el tiburón, se dice en un momento determinado. Y él llega a decir, bueno, no sé lo que es este monstruo. Y uno piensa, ¿será el pene del padre entrando y saliendo de la vagina de la madre? En el momento de su concepción. Porque claro, poco a poco, con esta broma, nos va llevando al origen, nos va llevando, como diría Alejo Carpentier, que tanto os gusta, al viaje a la semilla, ¿no? Nos va llevando a la semilla, y es como si Cabrera Infante retornara
a su propio engendramiento, a su propia concepción, y de pronto, una vez que se acaba el libro, una vez que no consigue entender qué hace allí ni cómo salir de allí, en un momento determinado aquello se pone en marcha y él vuelve a todo tiembla, se resbala, se cae, empieza a deslizarse y sale de aquella vagina y así acaba la novela. No lo vemos salir, él simplemente dice, aquí llegamos. Ese aquí llegamos tiene una lectura infinita que no voy a entrar a discutir, pero que es una forma también de aludir de un modo u otro a su nacimiento. Por tanto, vemos a un escritor que, además de perseguir mujeres, de haber llevado sus relaciones con ellas a todos los límites imaginables, de alguna forma, en un momento determinado, acaba dentro de una de ellas y esa misma mujer le hace nacer de nuevo. Ese renacimiento, que puede ser también su nacimiento, es el mayor homenaje que un escritor masculino le ha hecho nunca a ninguna mujer. Muchas gracias. Bueno. Bueno, credo che dopo questa onda critica non possiamo... No, è difficile questo dirlo. Oh, sì. Nascenza e Renaissance. No, e dopo anche, cioè, non so se chiede qualcosa, se vuoi fare qualche domanda o... Abbiamo poco tempo. Vediamo. Non so se ci sono quelli che vogliono fare domande. No, anche quelli che sono, online. C'è qualcuno che per ora no. No. Cosa dici? Ma non so, vuoi dire qualcosa? Ma no, voglio dire, cosa vuoi dire? Abbiamo fatto il tour a 360 gradi va bene, no, io dico... della vita umana e della letteratura. Sì, perché? Allora, da Rabelais a Cabrera Infante. È tutta la storia del romanzo. Tutte le tappe fondamentali, no? Quindi il fatto che... Poi, secondo me, una cosa che sapevo poco, cioè che sapevo, che non avevo riflettuto tanto, era sul fatto, questo fatto importante, cioè che lui, in fondo, scrive scrive un'altra volta il romanzo e lo scrive allontanandosi da un regime, ma lo scrive tutto sommato facendo fronte a un altro regime, che è quello di Franco. E poi la cosa straordinaria che lui lascia fare ai censori. Cioè anche questo è eccezionale. Di solito molti avrebbero pubblicato la novella Messico, no? E invece lui no, si fida. È pazzesco, no? Dice no, vediamo i censori cosa fanno, no? Alla fine. E poi l'articolo è l'ensayo sobre justamente lo que han hecho los censores. El censor como obsexo. Claro. El censor, ¿cómo se dice en italiano? Il censore. Censore como obsesso. Con obsexo. Obsesso per il sesso. Sì, obsesso per il sesso. Sì, perché bisogna ricordare che in questo non è che gli italiani erano tanto diversi dagli spagnoli, cioè il cattolicesimo, forse no, quello spagnolo è ancora più... Ma sì, in quell'epoca là, nel franchismo. Sì, forse ancora di più. No, e dopo c'è un'altra cosa che tu hai raccontato in questo ultimo romanzo. C'è la possibilità dell'autoracconto, l'autofinzione, quello che si chiama Moi, no? E lui va via di questa possibilità, no? Non è una confessione erotica, è costruire un'altra cosa, no? E poi finire così, puoi finire in modo ravelessiano o esterno, c'è anche questo, no? E Swift. Sì. E poi c'è il cinema. Era ossessionato dal cinema, Cabrera in todos los sentidos, Juan Francisco. Sí. El cine ya está siempre el cine, o bien como película, o bien como lugar. Exactamente. Y el lugar puede ser el lugar privilegiado, puede ser la sala del cine, para encontrarse con las mujeres, ¿no? Sí, pero eso forma parte de un imaginario que ahora no existe más, ¿no? Las sábanas. Claro. La pantalla era como las sábanas, entonces entre la cama y la pantalla había como una comunicación, sí. ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pero lo interesante es cómo el escritor que has dicho muy bien y ha confirmado ella, que viene de Rabelais, de Sterne, de Cervantes, de Swift, y llega al siglo XX, pero curiosamente
es muy cinéfilo, muy conectado con las modas de su tiempo, con las artes de su tiempo, y al mismo tiempo siendo muy literario, no haciendo esa literatura que se cree, normalmente se dice, oh, si te gusta mucho el cine vas a hacer una literatura como muy narrativa, sí, muy claro, ligera, muy legible, ¿no? sí. Y no, él hace todo lo contrario, hace ver a literatura, ¿no? Ver a literatura. Y eso no es tan habitual. Es bueno, por ejemplo, Manuel Puig no hace la misma cosa, No, para nada. no. Siempre Bueno, hay cine, siempre hay, bueno, sí, pero no es la misma cosa, es muy diferente. Bueno, ese es para mí el modelo como novelista, evidentemente, porque yo, por ejemplo, también soy un obseso del cine y en un momento determinado también he dudado sobre cómo incorporar el cine a la literatura o cómo hacer... Y no nos damos cuenta de cómo el cine nos ha enseñado, a los escritores, pero también a los lectores, a imaginar las escenas, a imaginar cómo los personajes se relacionan, cómo se mueven, cómo actúan, qué físicos tienen. El cine nos ha enseñado como nadie a retratar. Gabriel Infante es un gran dibujante de rasgos. O sea, tú sus personajes los ves perfilados al detalle físicamente. Y eso es debido no solo a la fotografía, sino también a la pantalla de cine. Es decir, haber frecuentado los cines y haberte encontrado allí con todo tipo de rostros, de cuerpos, de caras, etcétera, que de alguna forma te han ido impregnando, ¿no? De una visión de lo humano que es más rica que en tiempos de Cervantes o en tiempos de Rabelais, desde el punto de vista de la capacidad de perfilar, ¿no? Y la música, ¿no? Y la música, el ritmo, claro, el ritmo. Sí, pero hay la música culta y también la música, el rock, hay todo, ¿no? De un cierto sentido. Es decir, que me parece que él, bueno, en cuanto, bueno, habla de la fuga, habla del, es decir, tiene un conocimiento de la música culta, pero también está bastante abierto a la otra, ¿no? A la música de su tiempo. Eso es un rasgo que, bueno, que conocimos, pero que normalmente tratamos un poco de manera superficial, por decir, sí. Bueno, en ese sentido es también un revolucionario, porque Sí, yo recuerdo que él dijo en un momento determinado que a partir del año 62 él se había dado cuenta de que existía una cultura popular que era muy potente, que era paralela a la otra, que no tenía nada que ver ya con lo folclórico, claro, que nacía un poco de la sociedad de masas sí. y que el cine pertenecía, pero también la música de la que estamos hablando, el pop, el rock, también las músicas, los ritmos cubanos. Y él se da cuenta en un momento determinado de que esa otra cultura es tan importante para él o más que lo que llaman los franceses la haute culture. Sí, bueno, pero él conoce bien las dos. Sí, sin Sí, duda. porque no puede, no. Sí, claro, eso sí, es. pero quizá el descubrimiento quizá es lo que tú señalabas al principio, es Lolita, ¿no? Es decir, es quizá la primera novela donde se produce esa... ¿O no? Lo pop, la aparición ¿Sí? de lo pop en la literatura, sí, probablemente Lolita en contacto con el paisaje americano, claro, no hay que olvidar nunca a Nabokov, gran heredero de la novela decimonónica y escritor europeo, centroeuropeo a principios del siglo. De pronto cuando escribe Lolita es otro escritor, es un escritor que enfrentado al paisaje americano y a la nueva cultura norteamericana que tiene que ver con el cine, con las revistas de cine, con el mundo de la televisión, con el mundo de la fama, con el mundo de la moda, etcétera. Ahí Nabokov se da cuenta que hay que escribir de otro modo y entonces de ahí nace Lolita, de ese encuentro entre Europa y América. Yo siempre he dicho que en el fondo Lolita es la gran alegoría del encuentro, del descubrimiento europeo de lo que es la cultura norteamericana a mediados del siglo XX, porque yo creo que hasta ese momento Europa se creía todavía garante de una cierta idea de la cultura y eso desapareció, ¿no? Y eso creo que Gabriel Infante desde Cuba, gracias a Nabokov, lo aprende efectivamente, pero también lo aprende viendo películas. Y eso es muy importante porque en el fondo estaba generando, si os dais cuenta, lo que es la cultura del siglo XXI, que es una cultura en la cual la alta cultura tiene su lugar, Sí, pero bueno, otras culturas se también. puede decir todo lo que hemos dicho desde hace los años 80, 90, pero todo nace a partir de eso, a partir de los años 50, a partir de esos descubrimientos. Claro. Bueno, a partir de este momento hay autores que, bueno, hay autores americanos, latinoamericanos, europeos que consiguen, como decir, hacer la combinación de una manera interesante y después hay muchísima gente que escribe no consiguiéndolo. Eso es decir, que el problema de
de la superficialidad de mucha literatura que se dice post, ¿no? Post, sí, es eso, es decir, unir las cosas, pero de una manera demasiado superficial. Eso me parece. Mientras que si tú, a partir de Nabokov, a partir de Cabrera Infante, a partir, bueno, de otros latinoamericanos o de otros europeos, no, se puede hacer. Se puede hacer. Porque hay también, como decimos ayer, hoy, los prejuicios, ¿no? Hay también los prejuicios frente a una literatura che... No, dobbiamo finire? Sì, allora io volevo semplicemente sottolineare la capacità di Juan Francisco Ferrer di fare una critica concreta, diciamo, no? Una critica concreta, e anche perché ha spiegato questa scena questa scena tra Sade, no? Dracula, e che forse non si può spiegare meglio questa, no, perché sennò diventiamo astratti, no? Diventiamo nei concetti teorici così, ma le cose funzionano nel romanzo, è come tu la vedi che funzionano veramente, no? Finale è anche stato bravissimo. E anche la scena finale, no? Al film, al cinema. E per me questo è importantissimo, questa critica concreta è quella che anche va a favore della letteratura e non incontro la letteratura, che è quello che la critica fa tante volte, no? Allora, ringraziamo. Sì. Certamente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.